Saludamos al doctor Mauricio Pava, permanente invitado aquí a Caracol para distintos temas, en el tema de derecho, distintos temas que conoce él desde el derecho. Doctor Pava, buenos días. Julio, muy buenos días a Marcela, Jorge, Juan Pablo, a todos los oyentes. Buenos días. Doctor Mauricio, ¿qué entiende usted por esta invitación de Iván Cepeda a la desobediencia civil? La desobediencia civil y la protesta social son dos hijos del mismo derecho, un derecho que es amparado por la Constitución, pero necesita 4 requisitos en materia de desobediencia civil y uno de esos los incumple Iván Cepeda. Implica que haya lealtad democrática. Eso lo dijo la Corte Constitucional en una sentencia muy famosa de hace tiempo, la T-603 del 2012. Entonces, cuando Iván Cepeda desconoce al presidente en ejercicio por las razones que he expuesto, pues es una invitación a ser desleal con la democracia. Luego, esa desobediencia civil no está amparada por la Constitución ni por la Corte Constitucional. Sí, doctor Pava, ¿cuál es la diferencia entre el derecho a la resistencia y el derecho a desobedecer civilmente una ley injusta? Mire, la diferencia es que el derecho a la resistencia es una posición de facto. El derecho a la desobediencia civil o la expresión de desobediencia civil tiene 4 elementos: no violencia, finalidad constitucional, cuando hay una ley que va contra la Constitución y afecta a valores superiores, es de carácter público, pero sobre todo tiene que existir lealtad democrática, que implica el reconocimiento de las instituciones democráticas, en este caso el presidente electo y la institución presidencial, porque es que el senador Iván Cepeda está en una bipolaridad democrática. Entonces, un día no reconocen resultados electorales, el otro día reconocen resultados electorales, posteriormente dice que van a estar ejerciendo la oposición, que vienen a un acuerdo nacional, pero después invitan a la desobediencia civil, que no es otra cosa distinta a no reconocer democráticamente quién fue vencedor en el proceso electoral. Si tienen alguna réplica, algún cuestionamiento, pues en la democracia es sencillo, se acude al Poder Judicial y allí se resuelven las diferencias. Entonces, lo que tengan que decir, más allá de una conjetura, digamos, con elementos, con un relato que vienen construyendo, es que acudan a los poderes públicos dentro de la democracia y que allí se resuelvan estos asuntos. Así es que vivimos en democracia. Sí. Ahora, doctor Pava, simplemente como para aclarar la explicación que usted nos está dando desde el punto de vista jurídico, el problema jurídico, en su opinión, con la afirmación que hace el senador Cepeda de la desobediencia civil pacífica, está porque él vincula eso al no reconocimiento del próximo gobierno, de la autoridad que tiene como jefe del gobierno de Abelardo de la Espriella, pero no por la desobediencia civil en sí misma, que según le entendí, la Corte pues se ha manifestado sobre ella, por ejemplo, en el servicio militar obligatorio, y lo que entendí es que, digamos, le da un cierto margen. Sí, está de acuerdo. La desobediencia civil es una manifestación expresa en una situación particular frente a una ley de manera particular. Por eso, el concepto de lealtad democrática implica que quien desobedezca civilmente una ley tiene que reconocer la existencia de las instituciones. Cuando usted no reconoce la institución presidencial de quien ha sido elegido en un proceso democrático, pues usted no está siendo leal democráticamente. En consecuencia, no está en la desobediencia civil que ampara la Corte Constitucional y ampara la Carta Política. Lo que existe es una invitación a la insubordinación por parte de una parte muy importante de la población, y esperemos que sea un llamado realmente irrelevante, porque lo que el país quiere es que a partir del 8 de agosto pues haya una nueva realidad de gobierno, y bueno, allí vendrán las cosas que tengan que venir, las discusiones que tengan que dar, pero pues tenemos que pensar en un país hacia el futuro. Pero, abogado, mire, hace un instante nos llamó un oyente y nos mencionó entonces el texto de Toro al respecto de la desobediencia civil. Y hasta donde tengo entendido, en ese texto prácticamente se dice que no hay que respetar o esperar los procesos democráticos, no hay que esperar que la justicia se ejecute debidamente, porque lo que hay que hacer es actuar. Y en el fondo actuar es no esperar pasivamente que se haga justicia. Es decir, es un llamado a las calles.
Sí, es un llamado a las calles. Recordemos algo, que nuestra Constitución es concepto y método. El método constitucional en general le parece estorbarle, digamos, al senador Iván Cepeda y a su grupo, porque ellos entienden que esto son cosas de burócratas y de abogados. Y entonces Guillermo Valencia decía que por defender una idea incendiaron un mundo, el poeta. Y yo creo que es parte de eso, digamos, es la defensa de la idea, no importa el método, pero la diferencia en una democracia entre autoritarismo y democracia es el respeto por el método constitucional. El ensayo que nos están citando está por fuera de nuestro método constitucional, que exige que para la desobediencia civil haya lealtad democrática. Doctor Pava, para ponerlo en términos de la gente y traducirlo y aterrizarlo un poco a lo cotidiano, ¿uno podría declararse desobediente de pagar el IVA, por ejemplo? ¿De pagar un impuesto que le parece injusto? No, porque la desobediencia implica que tiene que haber la finalidad constitucional tiene que ser profundamente clara, digamos, y hay un tema más allá de lo que estamos discutiendo, es que parte del problema en lo que estamos ahora es que la ley y la Constitución existen si creemos en ella. Si nosotros no creemos en la ley, lo que estamos impulsando es un sistema de anarquía frente a una sociedad que no tiene unas reglas de juego claro, que es parte Julio y Jorge, Marcela y demás, y Juan Pablo, lo que estamos haciendo con el proyecto de la defensa de la Constitución y la protección de la Constitución, que la gente cree en la Constitución y cree en la ley, ¿verdad? Porque la manera es el principio de todo. Sí, pero teniendo en cuenta lo que se ha dicho, que esa manifestación de resistencia simbólica no tiene efectos prácticos, porque no se puede estar en una desobediencia que tenga que comprometer, por ejemplo, pagar impuestos o todo ese tipo de cosas. ¿No estamos más en una manifestación de orden político que de algo que tenga un efecto real? Creo que sí, y ojalá sea solo así, ¿verdad, Félix? Que esto no se traduzca en un momento de tanta polarización en temas de calle, de expresiones de facto en nuestra sociedad. Yo creo que sí, lo que pasa es que nosotros quisiéramos tener adultos responsables en la política, ¿verdad? Un senador con tanta trayectoria, con 12 millones y pico de votos, pues uno espera que tenga la estatura suficiente dentro de una nación para que sus expresiones por lo menos respeten la Constitución. Y no son expresiones que respeten la Constitución. Iván Cepeda no respeta la Constitución cuando invita a la desobediencia civil, porque incumple el principio de lealtad democrática. Él tiene que reconocer en un proceso electoral que fue limpio, que ganó el presidente electo Abelardo de la Espriella. Y la nación necesita darle el espacio para que él pueda y ese gobierno pueda gobernar. Mire, profesor, le escribe uno de los abogados de Abelardo de la Espriella y dice lo siguiente: doctor Pava, pienso que entre la desobediencia civil y la desobediencia al Código Penal existen centímetros de diferencia. En el evento de un estallido donde aparezca el primer síntoma de violencia, el convocante queda inmediatamente como el instigador de lo que pueda pasar, y eso tendría consecuencias irreparables en nuestro Estado de Derecho. Y es ahí cuando las fuerzas militares tienen la obligación de mantener el orden público por mandato constitucional. Estoy seguro que así lo harán. ¿Usted está de acuerdo? Sí, esa es una visión del ejercicio de la autoridad legítima del Estado. Partimos de la base que la protesta social es protegida constitucionalmente, siempre y cuando no sea violenta, siempre y cuando cumpla, digamos, todos y cada una de las caracterizaciones. Cuando la protesta social se convierte en hechos de violencia, materiales, físicos y demás, pues quien tiene el poder y el uso legítimo de las armas, que es el Estado, pues tiene que entrar a operar. Creo que esas son las reglas básicas de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Pues además de hablar de este tema, doctor Pava, hay una denuncia que usted está liderando y que es sin duda muy delicada, muy grave, tiene que ver con la Agencia Nacional de Tierras, y por eso quiero que cambiemos a ese tema. Usted habla de un perfilamiento que se estaría dando desde la Agencia Nacional de Tierras a empresas extranjeras por NIT. Es decir, aquí no estaríamos hablando de buscar baldíos y demás, sino de
tener un listado de empresas, de inversionistas y empezar a buscar la forma de quitarles predios. Cuéntenos un poco más qué fue lo que usted encontró en la investigación que está desarrollando. Mire, doy un paso atrás primero, antes, Marcela, de contestarle esta pregunta, y es lo siguiente. En la conversación entre Cecilia López y la ministra Carvajalino, pues fue una conversación muy interesante, digamos, de una gran temperatura, pero me acordé de un concepto que se utiliza mucho en las veredas de Caldas, y es, están haciendo una reforma agraria a la berraca, y eso es una reforma que no respeta el método. Y entonces la ministra Carvajalina tiene una idea y dice, hay injusticias, necesitamos una reforma agraria, distribúyase la tierra, punto, ¿verdad? ¿Y dónde está el método? Que es lo que hablaba la exministra Cecilia López en materia de seguridad jurídica. Entonces, agregado a todo lo que se está discutiendo en este momento, y ellos estuvieron discutiendo, pues creo que el empalme que está haciendo ahorita el nuevo gobierno electo tiene que revisar el perfilamiento empresarial a empresas extranjeras que ha ocurrido y está documentado, Marcela y todos. ¿Qué es el perfilamiento empresarial? No es un proceso de investigación si hay baldíos, si hay acumulación de tierras, todos los temas de restitución, sino que escogen una empresa que consideren un gran propietario de tierras y vamos a buscarle la caída de sus tierras de cualquier manera y de cualquier forma, ¿verdad? Y eso no sería, por sí mismo es grave, por supuesto, Marcela, pero recuerde que esas empresas fueron invitadas con TLCs que se firmaron con otros países y con acuerdos de protección a los inversionistas. Uno no puede decirle a un empresario hace 20 años, venga, invierta en este país, y 20 años después el mismo Estado despojándolos del patrimonio y las tierras donde han invertido. Entonces sí, la denuncia es muy grave, hay perfilamiento empresarial y lo vamos a poner de presente en el proceso de empalme con el nuevo gobierno. Pero, doctor Pava, aclaración, como dice Juan Diego, práctica, sin mencionar empresas, por supuesto, porque no me parece que sea prudente, pero si lo que usted denuncia lo estoy entendiendo bien, el perfilamiento empresarial consiste en que en la Agencia Nacional de Tierras toman a una empresa que tiene muchas tierras, digamos, en los llanos. Uh-huh. A través del NIT le hacen una serie de pedidos de información y si deciden que esa empresa, no sé, tiene más tierra de la que debería tener, porque, por ejemplo, alguna de esa tierra permanece aún improductiva o por la razón que sea, o porque hay alguna duda sobre el origen o alguna cosa, entonces se la quitan para dividirla, parcelarla y entregarla en la reforma agraria a la fuerza, sin indemnización de por medio y sin que en ese proceso intervenga un juez. Exactamente, eso es lo que se denomina en estas materias expropiaciones indirectas o confiscaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema del perfilamiento empresarial? ¿Cómo funciona el derecho y cómo funciona el método en tierras? Hay investigaciones en el campo sobre qué está ocurriendo en los territorios, hacen procesos de clarificación. ¿Qué es la clarificación? Es mirar todo un historial de un predio hacia atrás y ver si es baldío, si no es baldío, quiénes son los propietarios y en fin. El sistema que es, digamos, perverso, usted escoge un NIT y un nombre de una compañía que coincida con inversionistas extranjeros que sienten que duele menos, digamos, quitarle la propiedad, y le buscan de diferentes maneras cómo les despojo de partes importantes de la tierra. Han tenido un problema, y es que estas inversiones extranjeras se intrincaron tanto con la comunidad en procesos productivos, circulares, economías circulares y demás, que fue la misma comunidad, Jorge, la que los ha venido defendiendo, porque no entenderían cómo van a operar en unos territorios que llevan 20 años intrincados con procesos productivos cuando saquen a las patadas, o como les decía, perdónenme la expresión, a la berraca, a estas empresas de esos territorios. Pero sí es lo que usted está planteando y lo que nosotros hemos venido denunciando y vamos a denunciar con mucha más fuerza en los procesos de empalme. ¿Y qué tan avanzado está ese proceso de perfilamiento? Es decir, ¿se ha materializado ya que por cuenta de la inclusión de alguna empresa en esos listados se les puede haber afectado algo de su patrimonio? Porque esto también implicaría entonces, doctor Pava, un problema para el Estado, para el país, unas demandas complicadas y además una inseguridad jurídica que nadie desea para Colombia. En efecto, lo que usted dice, mire, la Contraloría General de la República ya viene teniendo cartas en el asunto porque esto tiene potencialmente detrimentos patrimoniales que posteriormente pues tendremos que pagar nosotros mismos, y bueno,
y esperamos que repitan en contra de los funcionarios que tomaron estas determinaciones. Hubo también procesos de recusaciones en cadena, porque cuando hay un perfilamiento empresarial desde las más altas esferas del Estado, pues el inversionista y el empresario no tiene seguridad frente a la objetividad del agente estatal. Y finalmente también activamos las oficinas de protección al inversionista, el Ministerio de Comercio, para exigir que la protección al inversionista, los tratados de libre comercio que prevén la seguridad jurídica, pues operen. Les quiero contar unas multiacciones de todos los niveles: Procuraduría, Contraloría, recusaciones, consejos de Estado, un desgaste enorme para los empresarios en unos costos jurídicos pues muy importantes. Y Espinosa dice que usted no nos va a revelar nombres de las empresas, pero creo que sería muy ilustrativo saber quiénes están siendo afectados con este modelo de perfilamiento. ¿Nos puede adelantar al menos una o dos empresas que hagan parte de ese listado? Todavía no, porque todavía queda un mes de gobierno. Esperemos al 8, al 9 de agosto, porque acuérdense que en materia de marcas empresariales, la marca es de lo más protegido, porque siempre debe estar asociado a buenos resultados, a dividendos y demás. Entonces, llevar una marca a toda una discusión de esta naturaleza, pues digamos, no es muy propio. No podría ser yo el que diera esa discusión, pero en su momento seguramente se los vamos a contar. A ver, doctor Pava, usted además de ser un extraordinario abogado, es un hombre que conoce la política por dentro y por fuera. Hay una pregunta que tiene distintas respuestas, me gustaría la suya. ¿Por qué el senador Cepeda, con semejante representación que tiene en el Congreso, a él le fue muy bien en las elecciones, es el líder de una oposición, había ya reconocido al presidente de la República, había aceptado el escrutinio? Hay dos fallos, uno de un tribunal de esta mañana de Cundinamarca, y a pesar de ese fallo, él insiste en lo de la desobediencia. ¿Usted por qué cree que cambió de opinión? Yo creo que el grupo del senador Cepeda sabe mucho de oposición, de activismo y de calles. No sabe de gobierno, sabe poco de gobierno, pero el escenario natural de ellos son las calles, el activismo y la oposición. Creo que al entender eso nuevamente en la bipolaridad democrática en la que se encuentran, pues están utilizando las herramientas donde más exitosos han sido. Y eso puede ser, y la oposición se puede hacer bien hecha y es necesaria en la democracia, pero los bloqueos y las invitaciones a las calles nos pueden complejizar mucho el porvenir de nuestro país y de nuestra nación. Pero es probable que él no tuviera eso en sus planes y las circunstancias y lo que usted llama su grupo lo llevaron a cambiar de opinión. Yo creo que sí, porque además, Julio, mire que existe, con independencia de la persona del presidente, ¿verdad? Algunos, sobre eso todos podemos tener mayores o menores afinidades políticas y demás. Yo he expresado la misma mía públicamente en varias oportunidades, pero todos tenemos optimismo y esperanza en un nuevo gobierno, y yo creo que en eso no hay nada malo, al contrario, yo creo que tenemos que estar esperanzados en que un nuevo gobierno haga las cosas bien y el país, digamos, usted también lo ha dicho y lo ha dicho mucho en la mesa, empecemos a pensar en ese país hacia el futuro con todos los desafíos que tiene. Como yo creo que el sentimiento colectivo es ese, y ellos cada vez se van, así tengan 12.600.000 votos, pues ellos van a quedar en las cifras que ellos tienen realmente, pues les toca irse de nuevo a su escenario natural y a lo principal que ellos saben hacer, que es estar en calles, oposición, discurso y demás. Él es Mauricio Pava, aquí en 6 AM de Caracol.